Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos, hermanitos? ¿Bien? ¿Listos para el domingo, el día de hoy? ¿Sí? Muy bien, pues como saben, estamos ya en la recta final de esta sección número 2, que es rumbo al matrimonio. Aspectos que tienen que ver, o temas que tienen que ver con enseñanzas, conceptos, definiciones acerca de personas que van rumbo al matrimonio. Y vimos, o ya hemos visto, al menos 5 lecciones. Hemos visto un acercamiento bíblico de la soltería. Lo que enfatizábamos era de que la soltería ni el matrimonio debemos de ponerlos en un pedestal. Todos son para la gloria de Dios. Es bueno estar soltero, es bueno casarse. Y vimos un poquito acerca de este acercamiento bíblico de la soltería. También vimos acerca de el noviazgo desde una comprensión bíblica, desde una cosmovisión bíblica. Y el noviazgo, hermanos, desde una comprensión bíblica. ¿Alguien me puede decir a qué nos referimos con el noviazgo desde una comprensión bíblica? ¿Alguien quiera participar de lo que ya hemos visto? ¿Qué es o qué no es el noviazgo? Ese compromiso, un compromiso que ya lleva al matrimonio. Exactamente, el noviazgo tiene una intención, hay una intención. No es una forma solamente de experimentar o jugar, lo que sea, sino hay una intención de fondo, de hecho. ¿Sale? En el mundo obviamente esto no es, pero nosotros entendemos que lo que Dios nos pide es no estar jugando con este tema, ¿no? Vimos acerca de la preparación antes del matrimonio del hombre y la mujer. Hablamos acerca del cortejo, cómo es que yo encuentro a mi pareja. En el 5º punto hablamos de los agentes externos de apoyo de influencia en esta etapa. Hablábamos de la iglesia y hablábamos de los padres. Muy bien. Vamos a avanzar en la última sesión, hermanos, de esta sección número 2. La siguiente semana empezaremos con las preguntas que nos hayan mandado, nos hayan hecho llegar y algunas otras que elaboraremos. Y tendremos como pequeño foro de preguntas y respuestas. Muy bien. Vamos a empezar con la lección del día de hoy. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado o han visto algo como esto? Lo que se conoce como las expectativas y las realidades. En donde, por ejemplo, quizá alguno de ustedes ha dicho, voy a hacer esto que vi en internet, y lo empezamos a hacer, por ejemplo, un pastel, ¿no? Se ve muy bonito, lo voy a hacer. Y la realidad termina siendo una totalmente distinta, diferente. Lo mismo sucede con el otro pastel de Elsa, me parece, ¿va? Entonces, hay expectativas y realidades. Eso es bien clásico. Y todo el mundo tenemos expectativas de muchísimas cosas. En expectativas laborales, yo quisiera ganar esta cantidad, yo quisiera llegar a estos puestos. Expectativas políticas, expectativas educativas. La expectativa se conoce como aquella esperanza o sueño o ilusión de algo que queremos que se realice o que se cumpla con un determinado propósito. Son creencias que llevamos a cabo a cara hacia el futuro, anticipando lo que podría ocurrir, basándonos en aspectos un tanto objetivos, pero también subjetivos. Las expectativas pueden ser tanto elevadas como muy bajas, razonables e irrazonables, buenas o malas. Pero todos tenemos expectativas de muchas cosas, hermanos. Y cuando hablamos del matrimonio, también tenemos que decir que hay ciertas expectativas que las personas tienen acerca del matrimonio. ¿Cómo qué expectativas, hermanos, algunos piensan acerca del matrimonio? ¿Alguien puede decir? ¿Qué expectativas? ¿Qué es lo que esperaban que sucediera en el matrimonio? ¿O que esperan que suceda? Pues creo que una de las más comunes es la de que vivieron felices para siempre. Eso obviamente es una expectativa. Mucha gente espera que cuando yo me case sea como el cumplimiento del cuento que yo vi de Disney, ¿no? Ese felices para siempre, en donde el príncipe me despertó con un beso y por fin fuimos felices para siempre. ¿El matrimonio hay aspectos de felicidad? Sí, pero la idea de Disney es totalmente distorsionada a la realidad con la que entramos al matrimonio.
Entonces, hermanos, en el matrimonio también tenemos expectativas que son irreales, que son falsas, expectativas que son correctas, pero expectativas, muchas de ellas que debemos nosotros aclarar esas expectativas. Por lo tanto, ¿cuáles son las expectativas que tienes para tu matrimonio? Aquellos que van camino hacia el matrimonio o que en algún momento esperarían casarse, ¿qué expectativas tú tienes de esa relación llamada matrimonio? ¿Por qué te quieres casar? Esa es una pregunta que los jóvenes y los que van para camino hacia allá tienen que hacerse. ¿Por qué me quiero casar? ¿Qué es lo que estás esperando que suceda en el matrimonio? Porque en la medida como respondas a estas preguntas, vas a entrar o con los ojos cerrados como el novio o con un entendimiento claro de lo que el matrimonio es y a lo que te vas a enfrentar en el matrimonio. Y entonces tú vas a tomar una decisión sabia y con conocimiento. Las expectativas que tengas del matrimonio, hermana y hermano, serán muy importantes para la manera en cómo vas a actuar e interactuar en esta relación. Porque, ¿qué sucede, hermana y hermano, cuando esas expectativas que tenías acerca del matrimonio no se realizan? ¿Qué es lo que pasa? Frustración. Y lo está diciendo llorando Abby. Desilusión, tristeza, enojo. Es que yo esperaba y no fue así. Entonces, esto, si no lo entendemos bien claro, las expectativas que debemos tener de matrimonio, puede entrar en un momento cuando llegues al matrimonio a frustrarte, a desesperarte, a enojarte, o en muchas personas en el mundo llegan al divorcio diciendo, es que no es lo que yo quería. Por lo tanto, las expectativas irreales siempre van a llevar al desengaño. El día de hoy entonces vamos a ver la lección número 6, aclarando nuestras expectativas del matrimonio. ¿Qué vamos a ver? Aclarando nuestras expectativas del matrimonio. Y el texto de la clase, que después lo vamos a ver, es Efesios 5, 1 al 2. ¿Va? Efesios 5, 1 al 2. Si no está mal tener expectativas ahorita, antes de entrar al matrimonio, lo que queremos es nosotros aclararlas, entrarlas en la realidad y tener una expectativa clara de lo que es el matrimonio y de lo que espero en el matrimonio. La expectativa puede ser, hermanos, las expectativas que podamos tener pueden rayar en el peligro. Por ejemplo, el pueblo de Israel tenía una expectativa mesiánica del Mesías, lo que esperaban del Mesías. ¿Qué expectativa tenían del Mesías, hermanos, en el tiempo judío, antes de que llegara el Mesías? ¿Qué expectativa? ¿Qué esperaban que fuera el Mesías? Un gobernante, un libertador. El Mesías llegó, pero debido a sus expectativas que tenían, algunas de ellos equivocadas y distorsionadas, ellos no disfrutaron la realidad de que el Mesías ya había llegado y terminó siendo en la muerte de muchos. Entonces, las expectativas, hermanos, no es algo que está ajeno a la Escritura, sino hay una expectativa que está basada en la realidad, y la realidad obviamente es un correcto entendimiento de la palabra de Dios, de lo que podemos esperar con esperanza y descansando en Dios. Por lo tanto, vamos a ver esta primera pregunta. ¿Cuáles son las perspectivas sabias, esenciales, que la Escritura nos da para capacitarnos a tener expectativas realistas para nuestro matrimonio? Perspectivas esenciales para tener expectativas realistas acerca del matrimonio. La Biblia nos va a dar algunos principios de manera muy general para que cuando entremos al matrimonio sepamos a qué nos vamos a enfrentar y sepamos qué vamos a esperar del matrimonio y qué debemos esperar del matrimonio. ¿Ok? Entonces empecemos con esta primera perspectiva esencial. Perspectiva esencial para aclarar nuestras expectativas del matrimonio. Punto número 1. ¿Qué va a suceder en el matrimonio? Estás desarrollando tu matrimonio en un mundo caído. Cuando tú inicias en esta relación de matrimonio, tu matrimonio se va a desarrollar, se va a avanzar, va a crecer, va a experimentar una relación dentro de un mundo caído. Esta es
Esta es la primera cosa que debemos ir de realidad. Nuestros matrimonios, hermanos, viven en un mundo caído, donde no funciona como Dios diseñó en un principio que debía de funcionar. Y por lo tanto, diariamente tu matrimonio va a ser alcanzado por las cosas de este mundo caído. Ahorita voy a explicar a qué me refiero con todo esto. Por ejemplo, puede que en tu matrimonio tú te quedes sin trabajo, seas despedido, y eso afectará o no tu matrimonio. Sin duda va a traer alguna cosa a tu matrimonio. Vas a experimentar alguna cosa de zozobra, alguna cosa de incertidumbre. Algo va a experimentar tu matrimonio por los efectos que estamos en este mundo caído. Por ejemplo, otra cosa más. Puede ser que con quien te cases, con aquella mujer o el hombre que te casas y que vas en altar y que se casaron, a la siguiente semana se enferman y tienen una enfermedad crónica, hermanos. Y entonces, ¿cómo va a ser tu matrimonio? Posiblemente tu matrimonio va a ser 24/7 atendiendo a tu marido o a tu esposa. ¿Y es fácil, hermanos, atender a algún enfermo? Es cansado, hermanos. El mundo en el que se va a desarrollar tu matrimonio es un mundo caído que no funciona como debería de funcionar o como fue diseñado, y tienes que estar consciente de que será desarrollado tu matrimonio en cosas que tú no vas a controlar y en cosas que van a golpear tu matrimonio de alguna otra forma, de forma externa. Puede ser que también en tu matrimonio tus hijos sean algo difícil de tratar. Y sí o no, hermanos, esto también trae en alguna medida choques en el matrimonio. Trae algo al matrimonio. Entonces, hermanas y hermanos, en el mundo en el que estamos, en el que vivimos, no es lo que en un principio diseñó. Estamos en un mundo caído. Y tú y yo estaremos lidiando en el matrimonio para desarrollar nuestro matrimonio en este mundo caído. Así que una de las cosas que debes de recordar, camino hacia el matrimonio, como en estas perspectivas esenciales para esta expectativa, es que tú no escaparás del medio ambiente en el cual te encuentras. Y de hecho, Dios ha escogido que tú estés en este mundo, ¿o no? Dios ha diseñado, hermanos, de que estemos en este mundo. No es un accidente también que estés en este mundo, que estés pasando por estas circunstancias. El cristiano no es víctima de las circunstancias, sino que Dios está detrás de las circunstancias y está haciendo algo a través de las circunstancias. Así que, a pesar de decir de que tu matrimonio será desarrollado en un mundo caído, tú debes recordar que todo forma parte de un plan redentor. Dios está trayendo esta situación a mi vida con un plan redentor. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 8, ¿se acuerdan? Porque todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Vamos a ir a algunos textos que están ahí en pantalla. Búsquenlo en sus Biblias. El que tenga Juan 17:15 lo puede leer, y otro que busque Primera de Pedro 1, 3 al 7, y en un ratito vamos a leerlo. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que les guardes del mal. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Jesús. Y está diciendo a estos futuros matrimonios: no te pido que los quites del mundo. Estarán en el mundo, interactuarán con el mundo, sino guárdalos del mal, Señor. Enfrentaremos cosas en nuestro matrimonio, y aquí los que estamos casados sabemos que hemos enfrentado cosas difíciles en el mundo que no entendemos, que no tienen sentido, pero que sin duda hay un propósito redentor de parte de Dios. Romanos capítulo 8. Entender entonces que tu mundo está caído, pero que en este mundo Dios tiene un propósito para sostenerte en él, es fundamental para edificar nuestro matrimonio en unidad, en entendimiento, con amor y con esperanza. Mira lo que dice ahora Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 7, a lo cual, el que lo tenga, lo voy a leer para ustedes, ¿va? Acompáñenme, búsquenlo si no tienen ahí ustedes en su Biblia. 1 de Pedro 1, 3 al 7, lo voy a leer para ustedes porque voy a hacer algunas pausas. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Sí? Muy bien, dice el texto:
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que el pasaje nos dice en el versículo, a partir del versículo 6, es que primero tú y tu matrimonio no escapará a las aflicciones de esta vida en este mundo caído. Eso lo vimos el jueves que tuvimos aquí la sesión de estudio bíblico. Pasaremos por aflicciones, hermanos. Y el matrimonio no está ajeno a este tipo de experiencias de aflicciones. Segundo, todos enfrentaremos pruebas. Sufriremos cosas que no habíamos planeado, presupuestado que sucedieran. Tú y yo nunca pensábamos o habíamos planeado, dentro de 5 meses yo me voy a enfermar, y tienes que soportarlo. Hay cosas que no planeamos. Dentro de 5 meses me van a despedir. Hay cosas que no planeamos. Seremos probados, nos afligirán pruebas, estaremos enfrentando dificultades que no anticipamos. Y esto va a golpear el matrimonio. Y esto, cuando sucede en el mundo, muchas personas simplemente mejor deciden separarse del matrimonio, hermanos. Y tercero, pero todo esto es para que sea sometida a prueba vuestra fe. Lo que significa esto es de que aquí no es como será presentado como un examen, sino que será sometida a una clase de refinamiento, de purificación nuestra fe, para alabanza de la gloria de Cristo. Por lo tanto, Dios ha decidido dejarte en este mundo caído para vivir, amar y trabajar, porque Él se propone usar estas dificultades que experimentaremos en el matrimonio para hacer cosas que de otra forma no podría Dios trabajar en tu vida. ¿Se entendiste esa parte, hermanos? Dios va a usar las circunstancias ajenas a tu matrimonio, difíciles, para trabajar en ti cosas que de otra manera no podían ser trabajadas y guiarte a aquellas cosas que Dios quería para ti o quiere para ti. Es que, hermano, cuando Dios quiere tratar, por ejemplo, cualquier tipo de pecado, va a permitir cierto tipo de circunstancias, no para destruirte, sino para santificarte, para guiarte y para redimirte de esas cosas. Cuando Dios trae una enfermedad al cristiano y a un matrimonio, ¿por qué Dios permite la enfermedad, hermanos, a un cristiano y a un matrimonio? ¿Por qué creen? ¿Qué es lo que pudiera Dios lograr con una enfermedad en el matrimonio, en una persona que está casada? ¿Qué creen que? El amor. ¿El amor? ¿En qué sentido, hermana? ¿O como qué? Bueno, si el cónyuge está, el esposo está en cama, pues se va a manifestar el amor a través de los cuidados, la provisión, la paciencia. Es que yo amo a mi esposa y mi esposo, y cuando se enferma, entonces ahí se va. Dios quiere tratar eso contigo, las circunstancias, esos momentos, esos lugares, esas circunstancias diarias. Dios las va a usar para cambiarte, para ayudarte a ser más paciente, con mayor gozo, con mayor amor en el matrimonio. Por lo tanto, hermanos, Dios está usando todas estas dificultades del aquí y el ahora para transformarte, es decir, para rescatarte de ti mismo. Muy bien, entonces voy a leer lo que está ahí en pantalla. Así que, como sea y de alguna manera este mundo caído y lo que hay en él entrará por tu puerta en el matrimonio. Y esa es la expectativa, aclarando esas expectativas que vas a tener que tener. Pero no tienes que temer. Dios está contigo y Él está obrando de modo que esas aflicciones resulten en cosas buenas en y a través de ti. Expectativas acerca del matrimonio.
Estamos en un mundo caído y van a pasar cosas difíciles, ajenas a nuestro matrimonio. Estamos hablando de cosas ajenas a nuestro matrimonio, en este mundo caído. Pero Dios está con nosotros y lo que Él quiere no es tu destrucción, sino es tu transformación a través de estas circunstancias y hacerte obviamente cada día más como Cristo. ¿Ok? Esa es la primera cosa que debemos tener claro acerca del rumbo del matrimonio. Punto número 2, hermano. Perspectivas esenciales para aclarar nuestras expectativas matrimoniales. 2. Eres pecador, casado con alguien que es pecador. Tú no te vas a casar con alguien perfecto. Y eso lo debemos dejar bien claro, hermanos, porque cuando estamos en el matrimonio, decimos, es que él no es lo que estábamos haciendo en el noviazgo, es que él no es esto, no es esto. Pues claro, estás casándote tú has decidido casarte con esta persona y recuerda que tanto tú eres pecador como él es pecador y él no es perfecto, ella no es perfecta. Esto yo sé que resulta muy obvio, hermanos, pero esto es muy básico y muy claro para tener expectativas realistas de lo que vamos a convivir 24/7 en la casa. Los que se van a casar, ambos traen algo a su matrimonio que es destructivo. Los que se van a casar traen los dos algo que es destructivo para el matrimonio. ¿Qué es, hermano? El pecado. Los dos traen algo que es destructivo para el matrimonio, que va a ser conflictivo para el matrimonio. El pecado. El pecado. La mayoría de los problemas que enfrentamos en el matrimonio no es porque yo diga de forma intencional, voy a hacer que mi esposa sufra. La mayoría no es así, ¿va? Esto lo voy a hacer para que ella se enoje, se moleste y se vaya de la casa. La mayoría no es así, pasan esos casos. Pero la mayoría de veces yo hago cosas que pienso quizás que no están mal, pero que mi esposa ve que son pecaminosas y está pasando este conflicto en todo esto. No son la mayoría intencionales. Acuérdense de esto. Muchas veces las cosas que pasan en la casa no es porque estamos peleando intencionalmente uno con el otro, sino porque está todavía este remanente de pecado que Dios quiere quitar de nosotros y transformar. Así que, si tu esposa está teniendo un mal día, eso salpicará de una u otra forma la relación matrimonial. Si tu esposo se enojó en el trabajo, hay una gran posibilidad que traiga ese enojo ¿a dónde? También al trabajo, hermanos. En un momento dado tú serás egoísta. En alguna situación tú hablarás rudamente. Habrá momentos de celos, de amargura, de conflicto y no podremos evitarlo, hermanas y hermanos, porque somos pecadores, no somos perfectos. Estamos casados con alguien que es un pecador. Acompáñame a ver un texto en la Biblia. En Colosenses 3, 5 al 10. Es que, hermano, ya Dios nos ha quitado el pecado que está en nosotros. Sí, hermanos, así es. La condenación, la culpa del pecado que nos condenaba al infierno ha sido quitado. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios actualmente en el presente con nosotros? Nos está quitando, ¿qué del pecado? ¿Qué? Su influencia, exactamente. Miramos entonces Colosenses 3, 5 al 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Me gustaría que leyera alguien hasta el versículo 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ok, continuamos, versículo 8 hasta el 10, por favor. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gracias. ¿Ese texto para quién está dirigido, hermanos? ¿Para los impíos? ¿Para quién está dirigido?
Para nosotros. Y aquí dice, matrimonios, dejen también ahora de hacer estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, la mentira. Todo eso es porque estamos todavía con esta influencia pecaminosa que lo que Dios quiere es quitar de nosotros, que se someta a Cristo Jesús. Hay un libro que yo no he leído, pero que me encanta siempre su título, como dice el título: Cuando dos pecadores dicen acepto, hablando del matrimonio. Y es que esa es la realidad. Esta es la expectativa realista que tienes que tener. Cuando te cases con una persona, tienes que estar consciente: yo voy a lidiar con aspectos pecaminosos de él, pero él también, ¿qué va a hacer conmigo? Lidiar con aspectos pecaminosos conmigo. Pero hay algo muy importante aquí, hermanos, porque en este contexto matrimonial tendrán ustedes la tendencia de convertir momentos que podrían ser usados para servir de ministerio y los convertirán en enojo. ¿Qué significa todo esto? Cuando Dios trae a tus ojos, a tus oídos, y puedes experimentar el pecado de tu esposo, de tu esposa, y lo estás viendo, ¿para qué Dios lo está trayendo a tu vida? Para que no lo minimices y para que pueda ser una herramienta santificadora para tu esposo o tu esposa, y decirle: esposo, esposa, mira esta actitud que tienes, no se conforma a la de Cristo y necesitas tú confesar tu pecado. Por lo tanto, cuando tú ves un pecado en tu esposo o en tu esposa, lo que Dios quiere hacer con eso es que tú seas consciente de eso y vayas con tu esposo y seas una herramienta útil a Dios para la santificación de tu esposo o tu esposa. Entonces, cuando ves un pecado en tu esposo, hay dos cosas: o simplemente te enojas diciendo: ¡ay, otra vez tú, bla, bla! O lo tomas como un momento de poder servir a Dios a través de eso y guiar a tu esposo o a tu esposa al arrepentimiento y a la santificación y a la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, todo esto lo que estamos diciendo es de que eres pecador casado con alguien que es pecador, pero no es para que nosotros digamos: bueno, tú tienes que conformarte con que ya soy un pecador y tú tienes que habituarte a que yo soy pecador. No, sino que si somos cristianos, Dios trae a la luz todo esto para que pueda ser expuesto, confesado y sea, como dice el texto de Colosenses, hagan morir, quiten esto de ustedes, la ira, el enojo, etcétera, la lujuria, de las blasfemias y las palabras deshonestas. Entonces, lo que Dios quiere hacer con todo esto es que aclararnos, que tengamos la perspectiva esencial de que tú convivirás 24/7 con un pecador, y entonces lo que Dios quiere es que tú seas un instrumento de santificación para tu esposo y para tu esposa. La Biblia, hermanos, voy a leer lo que está ahí en pantalla. La Biblia de igual forma nos presenta momentos feos de debilidad, de pecaminosidad de muchas personas en la Biblia. La Biblia, hermanos, es infinitamente crudamente realista. No oculta los pecados. ¿Qué pecado ustedes se acuerdan en la Biblia que fue grande por cristianos, por así decirlo, por creyentes? ¿Se acuerdan de alguno? De Corintios, el de David, personas que eran creyentes y que fueron expuestos a través de la historia por miles de creyentes más para recordarnos: miren este pecado. ¿Y para qué Dios lo trajo ahí? Para que veamos de la pecaminosidad y para que nos arrepintamos nosotros. Leo lo que continúa: la cruda realidad del pecado, y así podamos tener expectativas realistas de nuestras interacciones, y entonces busquemos humildemente la ayuda que solo Él puede darnos. Esta es la expectativa que debemos de tener. Estas son las cosas esenciales que debemos de tener. Punto número 3, hermanas y hermanos. No solamente debes de considerar la condición caída del mundo donde se desenvuelve tu matrimonio, no solamente debes recordar el hecho de que tanto él y ella no somos perfectos, somos pecadores, sino también debemos recordar de que Dios es fiel, poderoso y generoso. La Biblia dice que Dios está cerca y no está lejos.
En el texto que pongo ahí de Hechos 17:27 dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En tu matrimonio Dios está cerca, cerca. Si es verdad que estamos en este mundo caído, que tenemos conflictos, si es verdad que ambos no somos perfectos y que vamos a tener estos momentos difíciles, también es verdad que Dios está cerca, cerca de nosotros. Tenemos un Dios que no nos ha abandonado a nuestra suerte, sino que va con sus hijos y camina con ellos, los guía, les provee y les da todo lo que necesitan para la vida y la piedad. Y esa es la esperanzadora realidad que debemos recordar con esa expectativa. Sí, vamos a experimentar todo eso en el matrimonio, pero también tengo la expectativa, la esperanza, la certeza de que Dios estará también en el matrimonio con nosotros. Acompáñenme a ver ese pasaje en 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24. 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24. Y el que lo tenga, lo puede leer, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La otra vez hicimos un ejercicio de las cosas que debemos de mirar en un pasaje, es la gloria de Dios, acerca de quién es Dios. Hermanos, ¿cómo se presenta Dios en este pasaje? En el versículo 23 al 24. ¿Quién es Dios conforme a este pasaje? ¿Quién es? Dios de paz. Dios de paz. ¿Qué más pueden ver en este pasaje? Dios que santifica. Dios que santifica, fiel. ¿Qué más? ¿Algo más ven? ¿Qué hará qué? ¿O qué dices? Nos preserva. ¿Qué hará? Que nos guarda, nos preserva. Fíjense todo lo que es Dios. Este es Dios el que está con nosotros en el matrimonio. Dios es fiel. Desde el jardín del Edén, Dios hizo una promesa de redención. ¿Cuál fue? En Génesis 3. De la simiente de tu simiente vendrá uno que le pisará la cabeza a la serpiente y ella te morderá en el talón. Esa promesa fue cumplida por parte de Dios. ¿Cuánto tiempo tardó, hermanos? Muchísimo. Casi como, ¿qué será? Creo que 2000 años más o menos. Se tardó en cumplirse la promesa, pero Dios manifestó que fue fiel. La fidelidad no solamente se refiere en el hecho del cumplimiento, sino en la intención de cumplir todo eso, porque Dios tuvo la intención de cumplirlo. Dios caminó en todo ese propósito para cumplir su propósito de redención en Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, hermanos, Dios es fiel y Él cumplirá sus propósitos en la vida de todos sus hijos. Y lo mismo sucede en el matrimonio. En el texto que leímos de Tesalonicenses dice, fiel es el que los llama. ¿Quién te llamó a estar en el matrimonio ya como cristianos? Dios. Este mismo Dios fiel, que a pesar de todo tipo de adversidad en la redención, cumplió sus promesas, es ese mismo Dios que está contigo. Este pasaje también nos habla de que Dios es poderoso. No solamente es fiel, sino que Él es infinitamente poderoso para cumplir todo lo que se ha propuesto a realizar. Y tanto es así que ni el más grande poder en el mundo pudo evitar que su propósito se cumpliera. ¿Cuál es ese poder? La muerte. La muerte no evitó que el propósito redentor de Dios se cumpliera, porque Cristo, Dios no dejó a su Hijo en el Seol, sino que fue levantado entre los muertos para dar salvación a todos. Dios es poderoso, hermanos. ¿Y este Dios poderoso con quién está? Con nosotros en nuestro matrimonio. Es que yo veo imposible que Él cambie, que ella cambie. Dios es poderoso. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dios es poderoso. Nuestro texto dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios poderoso nos puede guardar en el vínculo matrimonial. Como testimonio, hermanos, yo en mi vida con mis papás, siendo matrimonios,
ellos pasaron momentos difíciles y cosas que yo decía, ¿cómo es que están pasando por estas situaciones? Pero hermanos, cuando mi papá o mi mamá se humillaban delante de Dios y los dos se humillaban, es cuando entonces experimentaban el poder de Dios para sostenerlos. Cuando un matrimonio se fractura, cuando alguien no se quiere humillar delante de Dios, cuando uno dice, yo voy a hacer las cosas a mi manera, cuando uno simplemente decide ser como esos animalitos que quieren avanzar y avanzar y avanzar sin someterse a Dios. Dios es poderoso, hermanos, pero también Dios es generoso. 2 pecadores han dicho, sí acepto. 2 pecadores viven 24/7. No son perfectos y muchas veces se lastiman y pecan contra Dios. Les pregunto, ¿Dios está obligado a ayudarles? ¿Dios tiene la necesidad obligatoria de ayudar al pecador? Dios no tiene ninguna necesidad de ayudar a nadie, pero Dios es generoso, compasivo, clemente, misericordioso. Tú y yo necesitamos recordar que su bondad fue motivada no por lo que vio en ti, sino por lo que había dentro de Dios. Por eso es que muestra misericordia, por eso es que muestra compasión, por eso es que muestra bondad, por eso es que muestra generosidad. No del todo en ti, sino en su disposición natural de hacerlo hacia las personas. Hermanos, en muchas ocasiones el pueblo de Israel, en este desarrollo del plan de redención, hizo muchas cosas que tú y yo podríamos pensar, es que ¿por qué no eliminas a este pueblo, Dios? O sea, tantas veces te niegan, tantas veces te defraudan, tantas veces hacen todo esto, y aún así, ¿qué es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel, hermanos? Lo preservó, lo guardó, ese remanente fiel, porque fiel es el que prometió, porque Él es poderoso, porque Él es generoso, y guardó al pueblo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Este Dios generoso va a hacer todo esto. Así que, cuando pecan contra ti, o cuando estás en este mundo caído, en este mundo caído irrumpe tu puerta, no contraataques o salgas corriendo, sino afírmate en tu debilidad y confusión y di, no estoy solo, Dios está conmigo y Él es fiel, poderoso y está dispuesto a ayudar. Estas cosas que hemos visto, hermanos, estas perspectivas esenciales nos ayudan a tener una expectativa realista de lo que vamos a experimentar en el matrimonio, y lejos de ser un felices para siempre, estamos en un mundo caído, estamos en una relación donde estamos lidiando con la influencia del pecado, pero también Dios es fiel y poderoso y generoso para ayudarnos. Por lo tanto, las preguntas que hicimos en un inicio: ¿cuáles son tus expectativas que tienes para tu matrimonio? Tienes que esperar estas cosas que hemos comentado. ¿Por qué te quieres casar? ¿Ya sabes lo que vas a experimentar? Bueno, si ya tienes este conocimiento de todo esto, entonces con conciencia ve al matrimonio. Y de aquí, hermanos, lo que estamos casados, o yo al menos lo que estoy casado yo soy de esta idea romántica, hermanos, aunque no sea bíblica, pero es idea romántica, Ténganme misericordia. Yo soy de la idea de que, aunque en el cielo no se van a dar en casamiento, yo digo, pero si existe la posibilidad de casarme en el cielo, vuelvo a casarme con mi esposa, en el cielo, ¿no? A pesar de las cosas que vivimos aquí en la tierra, ¿no? Porque yo digo, Señor, mi esposa es el regalo que tú me has dado. Obviamente ella no es perfecta, ella lo sabe. Yo no soy perfecto, ella lo sabe. Pero sin duda, hermanos, sabemos que Dios es poderoso, fiel y generoso, y que nos ha ayudado y que nos va a seguir ayudando. Y eso es también para ti, hermano joven soltero. Este mismo Dios también es para ti. ¿Qué estás esperando para el matrimonio? Espera esas cosas que mencionamos. Muy bien, hermanos, avanzamos a otro punto, ya casi estamos por terminar. El matrimonio. Hermanitos, desde la cosmovisión bíblica, ¿qué es el matrimonio? Ay, ya les puse algo ahí. ¿Qué es el matrimonio, hermanos? ¿Alguien me puede decir
desde una comprensión bíblica. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es tu matrimonio delante de Dios, hermano? ¿Cuántos casados hay aquí? Ok. Un pacto con Dios. ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué es el matrimonio desde una comprensión bíblica? ¿Qué es tu matrimonio? ¿O hacia dónde está apuntado tu matrimonio? ¿Alguien más? Una unión para los propósitos de Dios, muy bien. Dios está en el centro del matrimonio. ¿Es un pacto? ¿Alguien más? Una representación de Dios. Termina siendo una representación del amor de Dios, de Cristo con su iglesia. Como decía nuestro hermano, es amor, exactamente. Una relación de amor como ¿quién? Como Cristo con su iglesia. Es un pacto, todo eso, muy bien. Me gusta como lo dice un autor, dice, el matrimonio es un pacto de amor responsable. O sea, es consciente, es una intención, un intercambio de arrepentimiento y perdón. Esa es una de las formas, aparte de las que dijeron, que podemos hablar acerca del matrimonio. Es un intercambio de arrepentimiento, de amor, de comprensión, de paciencia, un intercambio de esto. De la misma forma, Dios tiene paciencia con su iglesia, es compasivo, es perdonador, nos guía al arrepentimiento, nos instruye. De la misma forma, esta interacción existe en el matrimonio, este intercambio de arrepentimiento y perdón, porque va a haber momentos donde tienes que perdonar. Obviamente no estamos diciendo que tengas que minimizar el pecado y decir, bueno, ya Él es así, pero tienes que perdonar. Pero no solamente es ya Él es así, sino es guiarlo con sabiduría, con amor, con ternura hacia Cristo Jesús, para que su pecado, como lo vimos en Colosenses 3, sea mortificado, sea quitado. Es un intercambio, el matrimonio es un pacto de amor responsable, un intercambio de arrepentimiento y perdón. Veamos una tablita, a ver si la pueden ver. ¿Sí la ven los de atrás? ¿Se ven un poquito? Y si no, ni modo, hermanos. Bueno, el matrimonio. Quiero poner por un lado una visión reducida, expectativas reducidas, una comprensión reducida del matrimonio o equivocada, y después una visión más alta. Y voy a señalar algunos textos de la Biblia que quizás no vamos a leer todos, pero que de alguna forma hay un principio ahí que nos ayuda a recordar todo esto. ¿Va? Tómenle foto, lo que quieran. Ahí está ese, porque después le voy a pasar a otro. Una visión reducida. ¿Qué es lo que el mundo dice? Que el matrimonio es para mi felicidad. Pero el matrimonio, hermanos, no es la fuente de tu felicidad. Cuando te vas a casar no es para que seas feliz. Obviamente va a haber felicidad, va a haber dicha, pero ese no es el fin. Porque si pones el fin en tu esposo o en tu esposa, de que ella va a ser quien te va a hacer feliz, estás equivocado, poniendo en la carga que no está diseñada en darte tu esposo o tu esposa. No es la fuente de mi felicidad. Una visión más alta, Dios es la fuente de mi felicidad. Dios es la fuente de mi felicidad. ¿Quién me va a hacer feliz en mi matrimonio? Dios. No significa que no nos sintamos felices y alegres en el matrimonio, pero Él no es la fuente de mi felicidad, porque tarde o temprano mi hermano Felipe va a desesperar a mi hermana Ale. Tarde o temprano Gama va a hacer cosas que van a entristecer a su esposa, y así cada uno de nosotros. Y si decimos que Él es quien nos va a hacer la felicidad, eso es una expectativa irrealista. Y entonces nos empezamos a frustrar y a desesperar. Y es que yo no soy tan feliz en mi matrimonio. Y es que etcétera. Porque has hecho de el matrimonio, de lo creado, el creador, cuando debería ser el creador la fuente de tu felicidad. Otro aspecto. El matrimonio no es quien te da tu identidad. Dios es quien define mi identidad. Esto pasa muchísimo, hermanos, en muchas personas, en las que de alguna u otra forma lo que el otro haga o diga acerca de uno lo afecta tan gravemente que se tiran a decir, no, es que yo me voy a cortar las venas porque es que me dijo esto, y es que etcétera, bla, bla, porque su identidad está en una persona.
Y por ejemplo, yo puse aquí el texto de Efesios 1:3 al 14, que todo este pasaje nos habla acerca de nuestra identidad con Dios. ¿Qué somos para Dios? ¿Qué somos en Cristo Jesús? Y el texto nos va a decir muchísimas cosas acerca de cuál es mi identidad delante de Dios. Y que eso, nada ni nadie lo puede quitar. Estoy seguro en el Señor. Otro aspecto, una visión limitada, un amor romántico. Esa idea de, es que en el matrimonio vamos a amarnos y aunque no comamos, vamos a comer ¿de qué? De amor, vamos a comer y todas estas cuestiones. Y obviamente a veces comemos de amor, ¿verdad, hermanos? Hay momentos para eso. Pero este amor romántico es algo limitado, algo que en algún momento va a ser frustrante para ti si tú esperas que este amor romántico esté 24/7 por toda la vida en el matrimonio. Eso no va a ser necesariamente así. Una visión más alta es un amor de pacto. ¿A qué me refiero con un amor de pacto, hermanos? Un amor de decisión. Un amor de que a pesar de las dificultades, de las pruebas, a pesar de las adversidades, a pesar de que no sea digno o digna de seguir amándolo, yo decido amarlo por amor a Dios, por el amor que Dios me ha dado a mí, y entrego mi vida a esta persona. Y el texto que pongo ahí en Efesios 2:1 al 7 nos habla de este amor que tuvo Dios para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Otro aspecto más, una visión reducida. En el matrimonio yo quiero que me sirvan. Una visión más alta, yo estoy para servir. En el matrimonio yo estoy para servir. No es de, es que mi esposa no hace esto y esto y esto y esto y esto. Esto puede pasar y se debe de tratar. Pero en el matrimonio es tú, continúa con tu servicio. Tú sirve. Otro más. Una visión reducida. El matrimonio termina siendo un instrumento para mis deseos. Yo quiero casarme por muchas razones que están centradas en mí. Pero una visión más alta, el matrimonio es un instrumento de santificación. Es lo que ya vimos hace ratito. El matrimonio es un instrumento de santificación. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y esta es la voluntad de Dios para con ustedes. Vuestra santificación. Y esta es la voluntad de Dios para con ustedes en el matrimonio. Vuestra santificación. Entonces, tu esposo serás un instrumento de Dios para la santificación de tu esposa, y tu esposa será un instrumento usual, porque es con el que convives 24/7, para la santificación de tu esposo. Así que cuando veas que tu esposo o tu esposa, como ya hemos dicho, tienen actitudes pecaminosas y las estás viendo, Dios las trae a tu mente, Dios las trae a tus ojos, para que puedas acercarte sabia y amorosa y tiernamente para la santificación de tu esposo. ¿Ok? Otro aspecto más, se trata de mi mundo. Eso es lo que dice una visión reducida y equivocada. De mi mundo, de mis reglas, de mis sueños, el yo, el egocentrismo en el matrimonio. Una visión más alta, se trata del mundo de Dios, de su voluntad, de su palabra. Es cristocéntrico. Y aquí pongo de lo vertical hacia lo horizontal. No se trata de qué es lo que tú piensas acerca del matrimonio, tus planes, tus deseos, sino es cristocéntrico. Es qué es lo que Dios dice y me pide a mí que tengo que hacer en el matrimonio. En un sentido es primeramente de lo vertical hacia arriba, de mi relación con Dios, de mi relación con Cristo, de lo que Cristo es conmigo, de lo que Cristo ha hecho conmigo, de esta relación vertical, y debido a esto es que ahora yo de manera horizontal amo, sirvo, busco, edifico, guío, disipulo a mi esposa o mi esposo. De lo vertical hacia lo horizontal, a pesar de las dificultades en esta relación, a pesar de todo eso. Ok, voy a pasar a la siguiente, hermanos, con este mismo tabla. Una visión reducida, quiero que sea más como yo. Es que a mí me gustaría que mi esposo fuera en este punto de tal forma de mis preferencias. Y otro, una visión más alta, entiende que son diferentes, pero buscan los dos ser más como Cristo. Y voy a avanzar un poquito más, hermanos, por el tiempo. Otro más, una visión reducida o equivocada, el matrimonio es visto como un contrato,
contiene ciertas cláusulas condicionales, tiene estas obligaciones, tiene estos derechos, esta es tu paga, ¿no? Es que si tú me amas, si tú me das, si tú me haces esto, entonces yo hago esto. Es que si tú eres bondadoso, eres cariñoso conmigo, entonces yo te voy a dar esto. Pero no, en la visión más alta es un compromiso incondicional en el que se entran estas dos personas. A pesar de que tú no me des, tú no me amas, tú no des esas cuestiones, yo permanezco en el pacto y amo de forma incondicional. Una visión reducida, es que el matrimonio termina siendo una adoración de lo creado, la gloria para uno, pero en una visión más alta, la adoración en el matrimonio es un acto de adoración, una adoración hacia el Creador, la gloria es para Dios. Queremos ser adoradores que están casados para Dios. ¿Ok? Y ahí tenemos muchos textos que estamos mencionando, todos en el libro de Efesios, porque el libro de Efesios, hermanos, es mi libro favorito, por eso. Es cierto, hermano. Bueno, muy bien, hermanos, con esto lo que hemos visto es, con estos aspectos, yo quiero que puedas aclarar expectativas que tengas acerca del matrimonio. Si pensabas que el matrimonio es para tu felicidad, tienes una visión baja, una expectativa baja de lo que es el matrimonio, o equivocada. Si tú pensabas que en el matrimonio yo voy a amar siempre y cuando me amen, tienes una expectativa baja. Todo lo que acabamos de ver el día de hoy, ¿ok? Y el texto de la clase que no leímos, que aquí tenía que leyéramos pero no leímos, es Efesios 5, 1 al 2. Vamos a leerlo, ya con eso terminamos. Efesios 5, 1 y 2. El que lo tenga lo puede leer, hermanitos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en Dios en olor a la Esta es lo que tú tienes que tener claro en el matrimonio. Esto que está aquí es lo que va a conducir tu matrimonio. En mi matrimonio yo debo ser imitador de Cristo. En mi matrimonio yo soy un hijo amado, una hija amada. En mi matrimonio debo de andar en amor, un amor que entrega. Así como Cristo me amó a mí y se entregó por mí, de la misma forma yo voy a amar a mi esposo y a mi esposa, como ofrenda y sacrificio y olor fragante delante de Dios. De la misma forma yo voy a hacerlo así en mi matrimonio. Esa es la expectativa que tú tienes que tener. Bueno, esa es la realidad que tú debes de buscar en tu matrimonio. ¿Ok? Y eso es lo que va a aclarar tu expectativa. Nuestras expectativas entonces acerca del matrimonio son más claras en la medida que conocemos a Dios y su palabra, amamos a Dios, nos deleitamos en Dios, creemos en Dios e imitamos a Dios. Y de esta manera tus expectativas del matrimonio y la forma como te desenvuelves en el matrimonio tendrán mayor claridad. Con esto terminamos, hermanitos. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? ¿Algún comentario, hermano? ¿Todo bien? ¿Sí? Adelante. A pesar de que nuestro cónyuge tenga muchos defectos, nosotros, aunque tal vez necesitamos lastimados y heridos, debemos mostrar a Cristo con esta vida, ¿no? Así es. No llegar al arrepentimiento a mostrar a Cristo por nuestro comportamiento, ¿no? Así es. Exactamente, es lo que dice Pedro, me parece, no sé si en primera o en segunda, donde dice que, por ejemplo, las esposas que se casaron con incrédulos, por ejemplo, o que tenían un crédulo, que permanecían en su actitud como Cristo los hace hacia ellos, ¿no? Para que si acaso su actitud los guíe hacia Cristo Jesús, ¿no? Muy bien, gracias, hermanita. David. Otra expectativa que podríamos tener al respecto es que es algo muy sencillo cuando estás en el matrimonio, porque en muchas ocasiones duele el hecho de luchar con uno mismo, porque uno sabe que uno falla y a veces uno no lo hace con la intención y otras veces uno hace cosas malas intencionalmente. Entonces es el hecho de morir a uno mismo. Hay un libro que se llama Cuando pecadores dicen acepto,
Ajá, con 2 pecadores. ese libro. Y precisamente lo que aborda es eso, ser consciente de que la otra persona tiene sus errores y está en un proceso de santificación, al igual que uno, y va a cometer errores. Entonces, la palabra y el Señor nos van a ayudar, va a ser nuestra fortaleza para poder salir adelante. Pero pese a ello, no es algo sencillo, pero en el Señor sí es posible, porque en el Señor todo lo puede. Así es, así es. Sin duda hay un aspecto de dificultad, no a causa del matrimonio, sino a causa de yo, ¿no? Yo soy el principal problema, porque yo no quiero perdonar, porque yo no quiero servir, porque yo no quiero amar, yo soy el problema, ¿no? Y es lo que Dios va a moldear poco a poco en nuestras vidas. Gracias. Yo les recomiendo un libro de Ted Tripp, de Paul David Tripp, que estabas esperando, y ahí habla acerca de estas realidades del matrimonio, y parte de este libro tomé algunas cosas entonces que les acabo de mostrar y les recomiendo este libro, ¿va? Vamos a terminar, hermanos, entonces con una oración para pasar al desayuno. 8 días Ajá, en 8 días terminamos esta sección. Vamos a tener preguntas y respuestas con el pastor Carlos y con un servidor, y vamos a abordar las preguntas que nos mandaron y algunas otras preguntas que quizás consideramos que necesitamos aclarar o no se abordaron, ¿va? Entonces, ahí para que manden sus preguntas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por ese tiempo que nos das de reflexión. Gracias, Señor, porque a pesar de estas dificultades que podemos enfrentar en un contexto matrimonial, el mundo y nuestro propio pecado, Dios, tu poder, tu generosidad, todo lo que tú eres, Señor, está a nuestro favor y no a nuestro contra, Señor. Te pido, Dios, que ese sea nuestra ancla, Dios, para los momentos difíciles y de adversidad. Te pido que nos ayudes, Señor, aquellos que estamos casados, para que tú puedas ser, Señor, ese sostén constante para nuestras vidas, y que podamos, Señor, humildemente reconocer nuestras faltas y humillarnos delante de ti. Y para aquellos mis hermanos que van camino hacia el matrimonio, Señor, puedan ser conscientes de esta realidad maravillosa de saber que tú estás con nosotros, Señor, y saber, Dios, que vamos hacia un camino que tenemos que ser conscientes hacia dónde vamos, Dios. En tus manos estamos y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos.